Mis amados amigos, hermanos, una vez más saludos, bendiciones y gracias por acompañarnos una vez más en su programa, El Dr. Anderson Habla. Bienvenido, amado amigo y hermano. Yo soy el pastor Héctor Anderson de la iglesia La Voz de Patmos en el Bronx, Nueva York. Alegre, contento, porque Dios me permite comunicarme con ustedes, específicamente hablándole de estas profecías de los últimos tiempos. Yo creo que es importante conocer la verdad de Dios de manera lineal, no haciendo muchas cosas, sino hablando directamente como la palabra de Dios nos manda que lo hagamos. Y en el día de hoy, afortunadamente, vamos a tener uno de los capítulos más intrigantes de la palabra de Dios. Debo decir, dos de los capítulos más intrigantes de la palabra de Dios. Vamos a estar hablando del capítulo 17 y el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. No es fácil dividir estos dos libros. Debo decir, estos dos capítulos. No es fácil dividirlos. Sin embargo, con la ayuda de Dios, para un mejor entendimiento para ustedes, yo voy a tratar de dividir los dos capítulos y primero vamos a tratar de manera lineal el capítulo 17 y luego vamos a tratar el capítulo 18. Debo afirmarles desde ya que no es fácil describir lo que sucede en el capítulo 17 sin el capítulo 18. Además de eso, el mismo capítulo requiere de mucho tiempo y el mismo capítulo dice que se necesita de sabiduría para poderlo entender. De manera que presta atención a lo que vamos a decir. Comencé diciéndoles que es uno de los capítulos más intrigantes de la Biblia. Sin embargo, es uno de los capítulos con más dificultad para explicar o para entender. Y una de las razones es porque los eruditos no se han puesto de acuerdo en cuanto a lo que es Babilonia. Cuando la Biblia habla de Babilonia la Grande, ¿qué es Babilonia la Grande? Hay tres sugerencias que no queremos explicar aquí. Les voy a dar mi opinión con relación a qué es Babilonia y creo que esto bastaría. Quizás de alguna manera estaremos también tocando algunos puntos contrarios, pero no vamos a ampliar esos puntos contrarios. Lo que nosotros vamos a ver en primera instancia es que Dios tiene que juzgar a Babilonia la Grande. Y cuando juzga a la Babilonia la Grande, trae consigo una sentencia contra ella. Y para mejor comprensión del libro, vamos a ver aquí ahora las dos partes en que se divide el capítulo 17 y vamos a ver cómo preparamos este programa para cubrir la primera parte en al menos 2 lecciones, porque no nos va a dar el tiempo para hacerlo en una lección. Entonces, vamos a leer lo que el capítulo dice, pero déjeme decirle la división del capítulo primero. Primero, en la primera parte, en los versículos del 1 al 7, tenemos una invitación al apóstol Juan a ver el juicio de una gran ramera. Número 2, la visión de la mujer sobre la bestia. En tercer lugar, el nombre de la mujer. Y finalmente, la mujer es ebria de la sangre de los mártires.
Esa es la primera parte del capítulo, y la segunda parte tiene que ver con el origen de la bestia, las 7 cabezas de la bestia, los 10 cuernos de la bestia, la explicación que da el ángel de las aguas, porque ahí hay agua también, y finalmente la destrucción de la mujer. Hay tanto simbolismo en este capítulo que es increíble. Personajes y figuras hay más de 23. Y es por eso que les digo que va a ser un poquito difícil. Pero vamos a ir a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 17, los versículos del 1 al 7, para ver la primera parte de lo que es la sentencia de esta ramera. Y van a ver aquí las figuras que aparecen en ese capítulo y que vamos a tratar de ir explicando en la medida que vamos tocando esos puntos. Dice la palabra de Dios: uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y me dijo: ven acá y te mostraré el castigo para la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han adulterado o fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado del vino de su inmoralidad sexual. Después el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Subrayen eso aquí. Dice la palabra: después el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba llena de nombres blasfemos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y portaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro, la cual rebosaba de cosas detestables y de la inmundicia de su inmoralidad sexual. Inscrito en la frente ostentaba un nombre, cuyo sentido era un misterio. La gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla quedé asombrado. Pero el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te voy a decir cuál es el misterio de la mujer y de la bestia en que ella viene. La bestia de 7 cabezas. ¿Cuáles son las figuras que podemos observar justamente ahí en esta parte que ya leímos? Les voy a decir las figuras que están ahí. Habla de un ángel, habla de 7 copas, de una ramera, de muchas aguas, de reyes de la tierra, habitantes de la tierra, habla del vino, habla de un desierto, de una mujer, una bestia escarlata, es decir, una bestia roja. Habla de 7 cabezas, 10 cuernos, nombres blasfemos, vestiduras de colores púrpura, piedras preciosas, adornos de oro, perlas, una copa de oro de inmoralidad sexual, de un nombre inscrito o una inscripción, y una mujer ebria, y también habla de sangre. Con la ayuda de Dios vamos a tratar de poner cada una de estas figuras en su lugar. Ahora, lo primero que hace Juan es que registra una visión misteriosa. Una mujer llamada Babilonia la Grande. Y ahí es donde muchas personas han equivocado el planteamiento que hace el ángel.
cuando estudiamos quién es esa Babilonia la grande. Y nosotros observamos que a la mujer se le da un calificativo, se le llama la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Es un calificativo muy significante para una mujer, específicamente una mujer extremadamente bella, vestida con todas las púrpuras del mundo, con todas las prendas del mundo, y ahora se le llama madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero hay algo importante que dice el apóstol Juan aquí. El apóstol Juan dice que ella es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Además, ¿qué es un misterio? ¿Dónde nosotros vimos esta palabra anteriormente? Porque en la Biblia aparecen en el Nuevo Testamento unos 22 misterios que se han resumido en 7 grandes misterios. Pero ¿cuáles son? ¿Qué es lo que hace que algo sea un misterio? Estamos hablando de que el apóstol Pablo llama a la iglesia un misterio. Ahora, ¿por qué la iglesia es un misterio? Lo mismo que este personaje aquí es un misterio. La iglesia es un misterio porque era algo desconocido por los profetas y por los antiguos testamentarios, porque Dios no permitió que ellos conocieran acerca de la iglesia. La iglesia estaba velada para los profetas del Antiguo Testamento y todo el que vivió en el Antiguo Testamento. Daniel no pudo ver la iglesia. Jeremías no vio la iglesia. Ezequiel no vio la iglesia. Ninguno de ellos pudo ver la iglesia. Entonces, ahora el apóstol Juan nos está diciendo que eso que estamos viendo es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque era algo desconocido y que se revela por primera vez. Entonces, si ya nosotros tenemos un entendimiento de lo que es un misterio y la palabra de Dios nos dice aquí a través del apóstol Juan que esa Babilonia, la mujer, es un misterio, entonces nosotros tenemos que indagar por qué y qué es lo que Dios pretende con este misterio, porque si la iglesia fue un misterio, nosotros sabemos por qué fue el nacimiento de la iglesia, para qué fue el nacimiento y el resultado del nacimiento de la iglesia. Pero ¿y ahora qué va a pasar? Ahora los 2 capítulos, tanto el 17 como el 18, tienen algunas cosas en común, pero muy difíciles de conciliar. Eso se lo voy a garantizar. Pero cuando nosotros obtenemos la clave de la interpretación de los capítulos, todo se nos hace fácil. Y tal vez algunos podrían pensar, ¿por qué el pastor Anderson está hablando de la dificultad de todo esto? Podría de alguna manera desanimar a otras personas. Le estoy hablando de la dificultad porque en realidad es difícil explicarlo, pero con la intención de que nosotros vamos a encontrar ahora la clave para interpretar lo que nosotros estamos viendo. La clave para un entendimiento de estos capítulos está precisamente en descifrar cada una de las figuras que ya nosotros presentamos. El camino está a medio correr. Ya observamos que en estos 7 versículos de la palabra de Dios tenemos 23 figuras y vamos a descifrar estas figuras. Número 1, el capítulo 17 habla de una mujer llamada Misterio Babilonia la Grande. Cuando nosotros lleguemos al capítulo 18, y esta es una de las partes donde tenemos que
trazar el paralelo aquí. Vamos a encontrar también a una ciudad llamada Babilonia. Esa ciudad del capítulo 18 es una ciudad literal que se lo hemos venido diciendo desde el capítulo 13. Babilonia será reconstruida para volver a ser destruida. Ahora, si estudiaras el Apocalipsis con otras personas, no le van a decir que Babilonia será construida, pero es la Biblia que lo está diciendo acá. Que esa ciudad va a ser construida y va a ser destruida también. Ahora, está claro que la mujer y la ciudad no son la misma cosa. Cuando llamamos a la mujer misterio Babilonia la Grande, y encontramos en el capítulo 18 a una ciudad llamada Babilonia, no estamos hablando lo mismo, porque no simbolizan lo mismo. ¿Y por qué yo sé que no simbolizan ni significa lo mismo? Porque lo que se dice de la mujer no se aplica a una ciudad. Y lo que se dice de la ciudad no se aplica a una mujer. Entonces no pueden ser las mismas cosas. Tienen que ser cosas diferentes y la vamos a estudiar minuciosamente. Yo tengo todo el tiempo del mundo, yo oro que ustedes también, de manera que no me voy a apresurar para terminar, pero sí les garantizo que esa mujer llamada Babilonia la Grande y la ciudad no son la misma cosa. La mujer, dice la palabra, que es destruida por 10 reyes, mientras que los reyes de la tierra en el próximo capítulo, en el capítulo 18, lamentan, gimen también la destrucción de la ciudad, porque no fue destruida por ellos, sino por un poderoso terremoto y un incendio. Ahora, cuando miramos esto aquí del terremoto y el incendio, tenemos que recordarles que el libro de Apocalipsis no fue escrito de manera cronológica. Y al hablar aquí de la destrucción de esa ciudad, en el capítulo 18, podría muy bien ser una referencia a el terremoto del capítulo 16, cuando se derramó la última copa de la ira de Dios. Yo quiero que tengas eso presente. Ahora, nuevamente la mujer es destruida 3 años y medio antes de la ciudad. Estoy diciendo esto para que entendamos que no estamos hablando de lo mismo. Y la razón por la que estoy enfatizando es que durante mis estudios de estos 2 capítulos encontré a mucha gente clasificando las 2 cosas como una cosa. Y yo quiero que ustedes distinguen que hay una diferencia entre la mujer Babilonia la Grande y la ciudad de Babilonia del capítulo 18. Ahora, el hecho de que en el primer versículo del capítulo 17, escuchen bien lo que dice el texto: después de estas cosas. Cuando la palabra de Dios te dice después de estas cosas, tú tienes que detenerte un momento para saber de cuáles cosas está hablando. No podemos seguir después de estas cosas. Por eso que malentendemos muchas veces la palabra de Dios. Cuando dice después de estas cosas, ¿de qué cosa está hablando? Después de la destrucción de la mujer. Lo que le sucede a la mujer, a la ciudad, muestra que la mujer y la ciudad no son uno y lo mismo. Porque la mujer es destruida primero y más tarde la ciudad es destruida. Entonces es probable que los eventos del capítulo 17 ocurran a principio de la gran tribulación, no aquí situado en el capítulo 17 por donde vamos.
la gran tribulación ya comenzó un poquito más adelante con las trompetas. La primera trompeta abre el ciclo de la gran tribulación. Hay que diferenciar la tribulación de la gran tribulación. La tribulación son los primeros 3 años y medio. Desde el capítulo 5 en adelante. Hasta el capítulo, hasta la 7ª trompeta, el comienzo de las trompetas, que abre lo que es la gran tribulación. Porque al principio lo que sucede son cosas simples. La ira de Dios en realidad no se derraman sobre la tierra cuando se abren los primeros 5 sellos. No sucede una gran cosa, una tercera parte de la tierra, una tercera parte de los árboles, una tercera parte de los ríos, de la mar. Pero todo ha continuado igual. Pero cuando comienzan las trompetas, que es un paralelo o las copas son una ampliación de las trompetas, estamos hablando de gran tribulación. De esa tribulación que Jesús habló en el capítulo 24 de Mateo y el 21 de Lucas, donde él dijo que habrá una tribulación tan grande que si los días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. De ese tiempo es que estamos hablando. Entonces, la revelación se le da a Juan porque estamos justificando aquí que es probable que los eventos del capítulo 17 ocurran al principio de la gran tribulación. Entonces, eso quiere decir que la revelación se le dio a Juan después de la revelación de las copas. Y es por eso que Juan fue narrando el video que él estaba viendo los acontecimientos finales en el orden en que él venía recordando cada cosa. Y esto aparece aquí cuando debió estar un poquito atrás. Yo quiero también, debemos recordar que desde el punto de vista del apóstol Juan, todos los eventos del libro de Apocalipsis son futuros. Juan no está viendo pasado, ni siquiera presente. Él está viendo todos los acontecimientos en el futuro. Y agradó realmente a Dios revelar varios aspectos de los eventos futuros en un orden diferente al cronológico, que es lo que le estaba diciendo. Dios lo reveló de esa manera, pero también nos dio entendimiento para que pudiéramos poner cada cosa en su orden. Tanto el Apocalipsis 17 como 18, como ya les dije, es difícil de explicar, porque no hay un consenso entre los eruditos y cada cual está diciendo lo que quiere, lo que ha traído realmente mucha confusión. Cuando hablamos de eso, no se han puesto de acuerdo en los detalles del libro. Pero como les dije, vamos a detallárselo en el nombre de Jesús. Ahora, cuando nosotros miramos y leemos todo lo que tiene que ver con Babilonia, con la ramera y Babilonia, estamos hablando de una entidad eclesiástica. Estamos viendo una entidad espiritual. Sin embargo, el capítulo 18 trata a Babilonia como una entidad política. Estamos viendo eclesiástica y política. Y más adelante vamos a descifrar qué es lo que significa una entidad eclesiástica y una entidad política trabajando
juntas. Porque siempre ha sido así. Desde el comienzo de la historia del mundo, la entidad eclesiástica, buscando fuera de Dios, ha necesitado de la entidad política. Y eso se va a consumar aquí en el capítulo 17 y 18 al final de los días. Y yo quiero distinguir también que el capítulo 17, la visión del capítulo 17, en los versículos del 1 al 6, es el acontecimiento, y del 7 al 18 estamos viendo lo que es la interpretación de la visión, no dada por ningún hombre, sino que Dios le envió a Juan un ángel para que pudiera decirle la interpretación de la visión. Y para no entrar en esa visión sin introducción y no poder terminar esa parte, vamos a dejarlo aquí. Yo oro a Dios por tu paciencia para que puedas vernos la próxima vez cuando vamos a hablar de la visión de la mujer sobre la bestia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, mi amado amigo y hermano, porque de él mana la vida.